Y además, pronto podremos conocer los nuevos beneficios. Beneficios que también serían anunciados, está también la parte paralela, obviamente, que son específicos para las víctimas de quienes perdieron todo en los incendios forestales, sobre todo en la comuna de Viña del Mar. Vamos a tomar contacto con Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores y también docente de la Universidad Católica. Rodrigo, gracias por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo está? Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Rodrigo, lo primero, ¿qué le parecen los beneficios que han estado durante este año 2022, ya terminando, cómo se han aplicado justamente y si han ido en la dirección correcta o hay algo que corregir por ahora? A mí me parece que hasta el momento han ido en la dirección correcta, considerando fundamentalmente que efectivamente hay familias que necesitan ayuda, pero hoy día las condiciones de la economía no nos permiten hacer ayudas generalizadas, sino que tienen que ser ayudas bastante focalizadas. En eso debemos considerar que, por ejemplo, se ha desarrollado un aumento importante del salario mínimo, que ahora se vuelve a aumentar a 410.000 pesos, y además han habido algunas ayudas como este bono de la canasta familiar, ¿verdad? Y la verdad es que han habido ayudas bastante focalizadas y creo que se ha desarrollado bastante bien esta política. Y ahí, Rodrigo, vamos primero con el tema del salario mínimo, que no está dentro de los beneficios, sino que es por ley justamente, pero se había hecho un análisis. ¿En los montos cree que están bien, sobre todo pensando en la inflación, pensando también en la carga que es para las pymes, pero que tienen ahí una ayuda con que el Estado le está dando algunos subsidios justamente? ¿O la verdad es que el salario mínimo, pensando en el equilibrio obviamente económico, se tendría que aumentar porque la verdad es que está bastante atrasado a lo que es la inflación? Yo creo que está en la medida correcta desde la perspectiva económica. Si lo vemos de la perspectiva familiar, efectivamente sigue siendo poco. Pero la perspectiva económica yo creo que es bastante balanceado, se aumentó de manera importante durante este año y eso creo que ha beneficiado a muchísimas familias. Insisto, a partir del 1 de enero vuelve a aumentar, algo que ya estaba negociado, aumenta a 410.000, ¿verdad? Y me parece que eso es bastante importante y ayuda a la familia efectivamente para poder sobrellevar de mejor manera estas situaciones. Ahora, estamos hablando también de que el sueldo mínimo, si bien ha aumentado bastante, usted lo decía, pensando en lo familiar, se queda corto, pero además se queda corto pensando en la inflación. Hoy día tenemos un sueldo, y básicamente los sueldos de nuestro país, que no están dando abasto a lo alto de los precios de los productos y de los servicios de nuestro país. Por lo mismo, se debería pensar en una nueva medida tal vez hacia 2024, esperando lo que suceda el año que se viene, la próxima semana, básicamente, para ver si se puede poner en alcanzar justamente esos valores altos que han pasado con todos los precios, con los sueldos. Claro, pero debes considerar que la mayoría, o sea, muchas de las personas que tienen el sueldo mínimo son sujetos de recibir este bono de la canasta familiar, que Exactamente. son este bono que, si bien no es un gran bono mensual, pero está entre los 5.000 y 8.000 pesos por persona mensualmente, que se ha ido actualizando un poco para ayudar a las familias a minimizar el impacto de la inflación. Entonces yo creo que ese es un elemento bastante interesante que no se ha valorado en la medida justa. Vamos a pasar a uno de los beneficios que más marcó el año 2022, que fue el IFE laboral, porque viene de este IFE universal, del ingreso familiar de emergencia que se dio por la pandemia de COVID-19 y va evolucionando. El IFE laboral tenía como objetivo además dinamizar el trabajo finalmente, que se crearan puestos de trabajo, que la gente saliera a buscar el trabajo formal en nuestro país. ¿Lo vio que resultó de esa manera o terminó siendo más una ayuda ante la inflación para quienes tenían de nuevo un trabajo versus ese objetivo que era alcanzar las cifras de empleo que se tenían antes de la pandemia o al menos acercarla lo más que se pudiese? Yo creo que ha sido efectivo, o sea, tenemos que considerar dos elementos, ¿no? Que está esta política pública, que lo que busca efectivamente, tal como mencionabas tú, tratar de reinsertar a las personas al mercado laboral, pero también tenemos que considerar que estamos en una economía que ha ido frenando su crecimiento, que ya estamos viendo crecimientos negativos, por tanto, iba a tener un impacto sobre el mercado laboral. Hoy día, efectivamente, lo que hemos observado es que el impacto sobre el mercado laboral no ha sido tan fuerte. Y seguramente uno de los elementos que hacen que esta caída en el desempleo no sea tan importante, perdón, en el empleo no sea tan importante, tiene que ver seguramente con la generación de TF laboral. Y me parece una medida muy importante que se mantenga para el 2023, porque precisamente donde tenemos que poner el foco para el 2023, en la generación de empleos.
Y ahí se tendría que hacer un reajuste en estos valores, tal vez ampliarlo a los meses justamente para postular, porque muchas personas no se enteran al momento y cuando ya pueden acceder justamente, o se enteran finalmente que pueden acceder a este beneficio, básicamente no es retroactivo, ya se les pasó, ya no pueden acceder a los dineros que se les pudieron haber depositado. Sí, bueno, en este caso entiendo que el IFE laboral tiene que ver con la empresa, ¿no? Entonces, la empresa que contrata, ¿cierto?, recibe este beneficio, así lo entiendo. La No, verdad el es que IFE laboral no, se postula. El trabajador es el que tiene que hacer el trámite, pero obviamente asignado a que la empresa le pague las cotizaciones, porque ahí está muy importante, para que perfecto. sea justamente, por lo mismo, y como política pública, yo sé que me estoy saliendo un poco de lo que es usted, economista, Ujú. pero como política pública, ¿le parece que tendría que ser un poco ampliado? Porque además, con otras quejas que se han recibido de otros beneficios, no hay mucha información o al parecer es difícil postular o cumplir con las exigencias que se están haciendo. Yo creo que ahí hay un problema más cuando se implementan las distintas políticas públicas. Hay problemas de administración que son complejos. Entonces, efectivamente, porque hay que comunicarlo para que la gente pueda postular y después administrar esa postulación. Yo creo que por ahí hay alguna complejización, pero como instrumento en sí me parece un instrumento atractivo. Seguramente, como te decía anteriormente, no conozco puntualmente con mucha profundidad el IFE laboral, pero seguramente siempre se va a poder mejorar, siempre se va a poder hacer que sea mucho más efectivo y que llegue a mucha más gente. Todo depende, insisto, cuáles van a ser las medidas que va a entregar el gobierno, que tal como veíamos la nota, ¿cierto? El ministro decía que próximamente se van a entregar nuevas medidas, entonces tenemos que ver hacia dónde se van a dirigir esas medidas para ver dónde va a poner el foco el gobierno. Y ahora que usted está tocando justamente ese tema, las medidas que se podrían anunciar, en algún momento, ya cerca de noviembre, por ahí, se empezó a hablar de las medidas para la clase media. Una clase que en nuestro país es muy amplia, pero que además muchas veces se dice es muy rica para recibir beneficios estatales, es muy pobre para acceder a beneficios o a productos en los bancos. ¿Por dónde debería ir la mano para ayudar a esa clase media en nuestro país? Beneficios en cuanto a productos, beneficios como GIF, que en algún momento se habló para los incendios, por ejemplo. ¿Por dónde debería ir la mano para ayudar a esa clase que, sobre todo al año 2023, podría quedar muy abandonada debido a que está en este limbo? Claro, como te decía antes, como conversábamos anteriormente, yo creo que es súper complejo el escenario hoy día porque es muy difícil poder generar medidas que vayan al universo, en este caso de clase media o al universo de clase baja. Tienen que ser focalizados a aquellas personas que se han visto afectadas y a partir de eso hay que determinar algunos elementos que hagan que las personas puedan aplicar, como por ejemplo la pérdida de ingresos, como por ejemplo que alguien de la familia haya quedado sin trabajo, ¿verdad? O una disminución en los ingresos. Y ahí es donde viene la complejidad, porque no olvidar que dentro de este escenario seguimos estando dentro de un escenario inflacionario. Por tanto, si hacemos ayudas generalizadas, lo que vamos a generar presiones inflacionarias. Por tanto, aquí lo puntual y lo relevante tiene que ver con que tienen que ser medidas focalizadas, tanto para la clase más baja como para la clase media, pero que sean focalizadas en aquellas personas que realmente se hayan visto impactadas a partir de este enfriamiento de la economía. Y ahí, Rodrigo, nos estamos saliendo también de la conversación en cuanto a las ayudas de beneficios. Pero un tema que se está discutiendo hoy día son los autopréstamos, finalmente, de los fondos los fondos de pensiones. Como está actualmente, sin límite, pero se tiene que devolver finalmente, ¿le parece bien esa idea o usted se va más por la idea del gobierno de que sea hasta un 10%, un 5% aproximadamente, con tope de 1.000.000 de pesos y que tenga que ser devuelto en cuotas, pero de manera mucho más rápida? Me parece que es muy complejo el modelo que se quiere establecer, porque normalmente, o sea, primero hay que tener claridad que los ahorros previsionales son para la vejez. Entonces, efectivamente, lo que uno debiese buscar es que la persona que va a utilizar eso lo utilice para algo que realmente le sea beneficioso. Y ahí es donde se genera el problema hoy día. Si tú te vas a conseguir el 5%, el 10% para irte de vacaciones, va a generar un problema. Si la gente realmente utilizara eso, no sé, por ejemplo, para pagar una deuda, para pagar un negocio, yo creo que ahí efectivamente sería beneficioso. Ya hace complejo poder administrar el sistema.
que un poco lo que conversábamos en la semana anterior, si mal no recuerdo. Yo creo que la gran complicación de este modelo o de esta idea tiene que ver con la administración. Es decir, primero que todo, les voy a pasar un porcentaje, pero ¿cómo lo voy a recuperar? ¿Y qué va a pasar con aquellas personas que no puedan devolver ese dinero? Van a ver afectado finalmente su pensión, y seguramente si sus montos no dan lo suficiente para tener una pensión básica, va a ser el Estado quien va a tener que responder finalmente a eso. Yo creo que por ahí viene fundamentalmente la complicación de este modelo. Y además a eso se le suma que no es para todos también, además de las personas que no tienen ahorros o que han perdido mucho. Recordemos también que hasta los 55 años se está hablando en el proyecto, por lo mismo es que también tiene hartas limitantes y por eso no sería una opción también viable para quienes lo necesitan y no pueden acceder a estos beneficios. Rodrigo Palma Quesada, director ejecutivo de RPBM Consultores y también docente de la Universidad Católica.